tenemos que entrar al hecho de limitar desde la política el consumo. Y este es un melón que nunca antes hemos abierto. Como consumidores tenemos muchísima responsabilidad y muchísimo poder. Volveremos probablemente a comer carne como mi abuelo solo una vez a la semana. No se puede llegar a una neutralidad de carbono, pues todos queremos vestirnos, todos queremos comer, todos queremos ir al cine. En la década del 2030 alguien va a poder subirse a un aerotaxi en Baracaldo, en Bilbao, en Tolosa, en Donosti. Nosotros vendemos fuera. Como todo el mundo nos pongamos en modo local, vamos a volver a la aldea de Asterix. Cuando pienso en la Euskadi de 2050 tengo lo que se llama ecoansiedad. La huella de carbono es el rastro de gases de efecto invernadero que dejamos a nuestro paso por el planeta. Todo tiene una huella de carbono. Vivir deja huella de carbono. Para que lo entendamos, cada vez que viajamos en coche, cargamos el móvil o ponemos una lavadora, dejamos atrás una estela de gases que se acumulan en la atmósfera y la calientan. Avanzar en la descarbonización de la única tierra que tenemos es el objetivo. Pero, ¿qué pasará si no alcanzamos la neutralidad climática? En el programa responderemos a esta cuestión. Les adelanto unas conclusiones de Naciones Unidas. En unos 20 años es probable que el planeta suba 1,5 grados su temperatura y como consecuencia tendremos más olas de calor. Las estaciones cálidas serán más largas y las frías más cortas. ¿Les suena de algo? Y si llegamos a los 2 grados, las inundaciones del siglo serán las inundaciones del año y alcanzaremos niveles críticos para la salud y la agricultura. Poca broma. Por eso nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para reducir ese impacto? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer cada uno, cada una para minimizarlo? ¿Y una empresa? ¿Y este mismo programa de televisión? Comenzamos. Los niveles actuales de CO2 en la atmósfera son como los de hace más de 3 millones de años. Entonces, lo más parecido a un ser humano era el Australopithecus, un homínido de 1,30 m de altura que acababa de aprender a coger cosas con las manos. El termómetro terrestre marcaba unos 3 grados más y el nivel del mar era 20 metros más alto que hoy. La huella de carbono no ha dejado de crecer en los últimos 3 siglos. Según Global Footprint Network, es el principal factor del impacto de la humanidad en el medio ambiente. Reducir la huella de carbono y alcanzar la neutralidad climática es fundamental para, primero, detener y, segundo, disminuir el calentamiento global. La huella de carbono pues mide las emisiones de gases de efecto invernadero que implican todas las actividades de producción, de transporte, de distribución, de consumo de bienes y servicios. Muchas veces pensamos que cuando consumimos algo, el único impacto al nivel de emisiones es el consumo en sí, pero cada artículo, cada bien o servicio, si miramos para atrás, tiene una mochila. Hay un montón de procesos que a su vez esos procesos tienen un consumo, tienen unas emisiones. Entonces la huella de carbono es contabilizar todo ese proceso para ver cuál es la mochila ecológica que tiene un determinado bien, un determinado servicio. El problema de las emisiones de gases de efecto invernadero es un problema que no está localizado. Somos incapaces de percibir ahora mismo cuál es el problema que tenemos, pero ahí arriba en la atmósfera se está acumulando un nivel de gases de efecto invernadero que va a dar lugar a ese calentamiento del planeta. Ante esta situación nos preguntamos si tenemos suficiente educación medioambiental o si palabras como huella de carbono o neutralidad climática nos suenan muy lejanas y ajenas. Nos falta cultura ambiental. Nos quedamos en el hay que cerrar el grifo, hay que coger menos el coche, hay que utilizar el transporte público y la huella de carbono es muchísimo más. Es importante las renovables y cambiar de forma de movernos, pero a mí cuando alguien me dice yo me preocupo un montón porque apago las luces y cierro los grifos y es que eso es un poco ya del siglo pasado.
Palabras como huella de carbono, descarbonización, neutralidad climática, sí que se escuchan cada vez más. Yo creo que la ciudadanía ya empieza a ser consciente o empieza a sentirse familiarizada con ellas. Sin embargo, yo creo que no las ha hecho suyas. A mí me ha pasado en el trabajo que me toque un tema, habla de la huella de carbono que dejan cada movimiento nuestro, los alimentos, el avión, el coche, y el feedback que te llega es que no se lo creen. No se creen que realmente nuestros hábitos estén cargándose el planeta, porque no queremos creérnoslo. Voces expertas afirman que el planeta sobrevivirá, como lo ha hecho otras tantas veces, pero ¿ocurrirá lo mismo con nuestra especie? Las consecuencias en términos de cambio climático van a ser muy graves. En la actualidad alcanzaríamos un incremento de la temperatura media del planeta entre 2 y 3 grados. Suena muy dramático. Alcanzar la neutralidad climática es una condición sine qua non para conseguir la supervivencia de la especie humana a largo plazo. Cuando hablamos de salvar nuestro planeta, quizás la humanidad se esté replanteando la necesidad de salvar su extinción. Es decir, lo que realmente estamos interesados en no extinguirnos como seres humanos. El planeta se salva, pero los seres humanos como especie probablemente estemos en riesgo. ¿Qué ocurre si no llevamos a cabo esta transformación profunda? Va a dar lugar a problemas climáticos, a problemas socioeconómicos, a problemas de migraciones en todo el planeta que van a poner en riesgo el bienestar que tenemos, el equilibrio en todo el planeta. Todo cuenta. Lo que hagamos desde los espacios más pequeños, desde lo local, es necesario, pero sobre todo es importante que seamos capaces de construir algo a nivel global, porque todos los esfuerzos que se hagan en una pequeña región, si realmente no se toman medidas en otras partes del planeta, podríamos decir llanamente que no sirve de nada. Podríamos llegar a vivir situaciones en las cuales para atajar de manera drástica el cambio climático más adelante se tengan que imponer restricciones, no sabemos cuáles, pero que limiten drásticamente las emisiones y eso podría afectar a la vida de las personas tal y como la conocemos. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Pero, ¿quiénes producen estas emisiones en Euskadi? En el País Vasco, 1/3 de las emisiones se deben al sector energético, 1/3 de las emisiones se deben al transporte de ciudadanos y de mercancías, un 20% aproximadamente se produce en la industria y el resto de las emisiones se reparten entre sectores como la agricultura, los residuos, la edificación o el sector de servicios. El esfuerzo para frenar la emergencia climática tiene que ser compartido por todos, ciudadanía e instituciones. ¿Hacen estas últimas lo suficiente? Lo curioso es que todo el mundo dice que está súper preocupado con el cambio climático, pero realmente luego en nuestro día a día no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no hay suficientes campañas de sensibilización. Las instituciones públicas son claves, tienen, que son los gobiernos, una responsabilidad imprescindible y que nos tienen que llevar a un cambio claro de forma de producir y de forma de consumir. Lo ideal sería pues, un programa educativo que vaya un poco desde la raíz del problema, pero es un proceso que requiere tiempo. Estamos hablando de que necesitan mínimo décadas y el problema lo tenemos ya aquí. Tenemos que entrar al hecho de limitar desde la política el consumo y este es un melón que nunca antes hemos abierto. Deberían concienciarnos, en las instituciones, pero también en los centros escolares y nuestras familias, claro, de que no necesitamos vivir con tanto, podemos vivir con menos. Estamos hablando de medidas legislativas, normativas, regulatorias que obliguen a determinados cambios concretos en cada uno de los sectores y luego también estamos hablando de trabajar una concienciación que permita lograr una aceptación de todos los cambios que vienen. Adoptar nuevos hábitos en alimentación, consumo y producción supondría parte de la solución al problema de la huella de carbono. A lo largo de las últimas décadas se han democratizado ciertos consumos. Eso, inevitablemente, significa que se ha incrementado la producción de CO2. La huella de carbono ha ido creciendo debido a esto. Por ejemplo, mi abuelo comía carne solo una vez a la semana. Sin embargo, mi generación ha crecido comiendo carne o con la posibilidad de comer carne todos los días. Entonces, en ese sentido, de una forma progresiva hay que volver a pensar en un mecanismo de consumo que vaya reduciendo la emisión, es decir, la huella de carbono. Y ha habido transformaciones profundas del modelo productivo. En los años 80 la economía vasca era muy diferente a como es hoy y se ha conseguido transformar una gran parte de la estructura económica de entonces en una economía nueva. Estamos obligados a transformar de nuevo el modelo productivo. Eso va a suponer sacrificios. La solución entonces pasa por reducir la contaminación. Es decir, más que compensar lo que estás contaminando, lo que tienes que hacer es empezar a poner en marcha herramientas o sistemas productivos que producen menos gases de efecto invernadero, es decir, que contaminan menos. Incluso algunas teorías apuntan que será la propia economía la encargada de cambiar los hábitos del consumidor por productos más sostenibles.
El encarecimiento de determinados productos hace que los consumidores consumen menos de esos productos, dejando actuar la economía de por sí sola, es decir, sin ningún tipo de inversión. El propio mecanismo de los precios desincentiva lo que es el consumo de los productos que a veces son más emisores en huella de carbono y al revés premia los que lo son menos. Tenemos que tener mucho cuidado porque medidas que vayan únicamente vía mercado lo que generan es una diferencia social entre aquellas personas que pueden pagarlo, que pueden hacer frente a ese sobrecoste y la gente que directamente se queda fuera. Y eso es algo realmente muy preocupante desde el punto de vista social porque genera una brecha. Hay que readaptar, hay que cambiar la forma en la que estamos pensando el sistema económico, la forma de producir y la forma de consumir. Que somos muy de, ahora no me dejan hacer esto, ¿por qué no me dejan hacer esto? Pues si yo quiero hacerlo. Pues si yo quiero ir en avión y me quiero ir a Lisboa un fin de semana, ¿por qué no voy a ir a Lisboa un fin de semana? Porque no es sostenible. Pero es que vivimos así y no nos damos cuenta. Y a mí también me gusta ir a Lisboa un fin de semana, claro que me gusta. Nuestras decisiones de consumo tenemos que asumir y tenemos que entender que ya son como una votación. Nosotros, como consumidores, votamos con nuestras decisiones de consumo, votamos con la cartera, es decir, la cartera es nuestra urna donde decidimos cómo hacer que vaya encauzándose la producción de nuestras empresas. Es decir, podemos premiar ahí mismo con el consumo las empresas que son más sostenibles y las empresas que generan una huella de carbono menor. El escenario ideal para 2050 se presenta con una sociedad con 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero. ¿Lo conseguiremos? En algunas actividades se va a seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Esas emisiones residuales habrá que compensarlas con tecnologías, por ejemplo, de retirada de gases de efecto invernadero de la atmósfera o a través de lo que se llama sumideros, que pueden ser, por ejemplo, los bosques, las masas forestales, son capaces de absorber CO2 de la atmósfera. Entonces, el objetivo a largo plazo es conseguir que las emisiones de gases de efecto invernadero de toda la economía y de todo el planeta sean 0 netas. Zero waste es imposible, que tu huella de carbono sea 0. Vas cambiando cosas poco a poco, pues aquí ya no entra el papel de film, no entran las bolsas de congelados de plástico, la pasta de diente viene en un bote de cristal que untas, el cepillo de dientes que tampoco es de plástico, es de bambú, esas cosas. Nuestro cónclave también insiste en la reducción urgente de la huella de carbono. La huella de carbono que dejamos es el principal motivo del calentamiento global. El cambio climático está muy ligado con la salud. Y cuando se habla de huella de carbono, lo que estamos intentando medir es cuál es el impacto ambiental que tienen nuestros productos, nuestro consumo diario en el medio ambiente. Es lo que hacemos todos en nuestro día a día, desde que nos levantamos, cogemos el coche, ponemos a cargar el móvil o dejamos puesta la lavadora en casa. Tiene una consecuencia directa en el que estamos cambiando las condiciones del clima. Por eso incide de manera directa en el cambio climático. De ahí lo importante y el valor que se le está dando desde Europa y desde todas las principales instituciones, porque nuestro futuro pasa precisamente por reducir ese impacto y mejorar nuestro bienestar. Y hace falta una mayor información a la ciudadanía para que tome conciencia del impacto de esa huella de carbono. El billete de avión, por ejemplo, es algo que no sé si os habéis fijado ahora cuando compráis un billete de avión, esa información la verdad es que asusta bastante. Igual no por eso dejas de viajar en avión, pero sí que es una información que antes desconocíamos. Creo que eso precisamente, que lo que hay que hacer es un ejercicio didáctico, ¿no? De ayudar a la gente a entender cuál es su huella y qué impacto está generando. Con ejemplos como el del billete, al final, eso lo que te permite es poco a poco ir concienciándote, que yo creo que es el gran ejercicio, uno de los grandes retos que hay dentro de este mayor desafío, ¿no? Volar de Bilbao a Londres, pensar las emisiones de CO2 y suele salir del orden de unos 11 euros. Lo que se hace es coger este dinero y compensar las emisiones que hemos generado durante el vuelo. Realmente creo que estamos en el momento de la oportunidad para revertir el cambio climático. Ahora somos capaces de poner en valor el producto cercano, el producto local, la industria local, la mano de obra local y la energía local. Y todo sin un incremento de precio, y todo eso va a revertir de manera directa al 200% en la reducción de gases de efecto invernadero. El coste de no actuar es mayor que el coste de actuar. Las elecciones que hacemos al llenar el carro en el supermercado tienen un impacto directo en el medio ambiente. La marca, el precio o la calidad son las variables que manejamos a la hora de hacer la compra, pero ignoramos la huella de carbono que emite nuestra cesta. ¿Será necesario etiquetar cada producto que consumimos para saber la cantidad de gases que emite nuestra cesta de la compra? Quizás en este supermercado encontremos las respuestas.
¿A quién tenemos aquí? Michel Santamarina. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Eider? Pues bien, aquí de compras. El Museo Guggenheim en Bilbao, hay otro en Nueva York, pero está un poco antiguado. Me sorprende que tengas tiempo para hacer la compra. Bueno, hace falta sacar tiempo de entre tanto trabajo, pero sí, hay que vivir, o sea que sí. ¿Es que no paras? No paro, la verdad es que no. Pues ha sido un año interesante, seguimos trabajando. Estoy con una compañía de Navarra haciendo un par de espectáculos, luego con mi propio espectáculo con producción del Teatro Arriaga, Gordo, Vasco y Maricón, un título muy potente, y con un montón de proyectos nuevos también para el verano, en un autobús turístico, haciendo comedia, musical, de todo un poco, y con mi propio equipo de impro también, haciendo improvisación, impro show, atareado. Y además al súper. Claro, porque si no, habrá que alimentar este cuerpazo, digo yo, ¿no? Hay que hacerlo, venga, te ayudo. ¿Y qué has comprado? Bueno, pues un poco de todo. Leche, aguacate ecológico, plátanos, tomate, patatas. ¿En qué te fijas tú a la hora de hacer la compra? En el precio, En ¿no? los precios. Y en lo que me apetece en el día, la verdad. Pero no eres de mirar etiquetas. Ni siquiera miro las calorías. ¿Y la huella de carbono? ¿Cómo Claro, estás hablando? si no miras etiquetas, la huella de carbono te suena... Sí, no sé. Vale, son, digamos, los gases de efecto invernadero que emite la generación y el transporte de cada uno de estos productos a la atmósfera. Vale. Es muy importante conocerla y saber cómo reducirla. Vale, esto me interesa. ¿Me dejas la cesta? Preparamos los productos Sí, y ahora sí, te lo sí. enseño. Venga, vamos. Bueno, Michel, pues aquí estamos con tu cesta de la compra y con Dagny, que es técnica medioambiental. Un placer, Michel. Igualmente. Y nos va a ayudar a saber cuál es la huella de carbono que vas dejando con tu carrito de la compra. A ver, ¿qué pasa? Hemos tapado, como ves, las marcas porque lo que nos interesa es fijarnos en el producto. Vamos a ir producto por producto, sabiendo qué huella de carbono deja, pero antes, como indicación general, cuando hacemos la compra, ¿en qué tenemos que fijarnos? Tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida completo de ese producto. Podemos ver que tenemos frutas, unas a granel, otras vienen ya empaquetadas. El tomate, por ejemplo, en este caso, este tomate es ecológico, que es un punto muy positivo. Sin embargo, estamos fuera de temporada. La temporada de los tomates normalmente es en verano. Entonces, aquellas frutas que están maduradas con calor artificial, pues normalmente llevan mayores cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí lo ideal sería, pues eso, consumir frutas de temporada, preferiblemente de proximidad. En el caso de los aguacates, estos aguacates vienen del otro lado del Atlántico, vienen de Perú. Se pueden consumir aguacates de Málaga, por ejemplo, para evitar esas emisiones que se generan en ese transporte. Porque las emisiones de los combustibles pues generan mucho impacto. Los plátanos de Canarias, una excelente alternativa, muy bien. Muy bien. Son productos de proximidad. A diferencia de la banana, la producción de 1 kilo de plátano de Canarias genera 10 veces menos que traer las bananas desde el otro lado del Atlántico. Pues es hecho bien entonces, ¿no? Tenemos que evitar a toda costa el sobreenvasado. Que también pasa un poco eso con el pescado, ¿no? Por ejemplo, porque claro, a mí me dan a granel el pescado, pero luego me lo envuelven en una bolsa y luego a veces en la caja me ponen en otra bolsa de plástico. Sí, el pescado, pues sí, muy bien que sea a granel, sin embargo viene de lejos. Y hay una cosa que en algunos sitios están dejando traer tu propio tupper. Eso es, algunos supermercados permiten llevar tu propio tupper. Y con eso ahorramos una buena parte de la huella de carbono. Con eso ahorramos una gran parte, claro, porque no introducimos lo que es el embalaje, que genera grandes cantidades de emisión. La huella de carbono desde el plato a la mesa es fundamental para que podamos dejar a nuestros hijos el valor de la tierra que hemos heredado de nuestros padres. Consumir alimentos de temporada, de cercanía, tiene mucho que ver con proteger a nuestros agricultores y ganaderos, no solamente porque les compramos, sino porque les compramos a un precio justo. Detrás de una manzana, detrás de una barra de pan, hay toda una historia, ¿no? El conocer cómo es esa historia es fundamental para intentar reducir las emisiones, los impactos asociados. ¿Cómo podemos hacerlo? Aumentando la ingesta de verdura, de legumbre, de fruta y comprando en la medida de lo posible ecológico. Además, cuando compras ecológico y a granel, compras menos, lo aprovechas más.
compras lo que necesitas, que muchas veces igual compras una bolsaza de patatas y tampoco los necesitas inmediatamente. Podemos producir en ecológico, podemos estar consumiendo un producto que venga de 2.000 kilómetros. Entonces también tenemos que reducir o intentar acercar la producción a aquellos lugares donde estamos consumiendo. Cualquier producción de origen vegetal, cereales, frutas, verduras, hortalizas, tiene una huella de carbono menor que si estamos hablando de ganadería, sobre todo de ganadería intensiva, ¿no? La ganadería extensiva, que es la más frecuente en Euskadi, tiene un impacto mucho menor, ¿no? En el sector de la alimentación, reducir la huella de carbono y alcanzar cero emisiones netas implica cambiar los usos de energía y las formas de distribuir. Supone cambios en la forma de producir alimentos elaborados, en la forma de envasarlos, cómo se preservan determinados alimentos, por ejemplo, en cámaras frigoríficas que requieren una determinada energía que tendrá que ser renovable para evitar emisiones. Es posible hacer una cesta de la compra más sostenible, es posible, pero tenemos que tener, por una parte, la sensibilidad de querer hacerlo. Sí podemos. Como consumidores tenemos muchísima responsabilidad y muchísimo poder. Muchísimo. De hecho, ¿por qué las grandes marcas están sacando su propia línea vegana? Porque saben que la concienciación y la preocupación es cada vez más grande. Volvemos al supermercado, donde estamos calculando la huella de carbono que tiene la cesta de la compra del actor Mitchell Santamarina. Un etiquetado oficial en los productos podría ser de gran ayuda para que el consumidor opte por uno u otro producto. Dafne, yo tengo una pregunta, porque he cogido el tomate en este envase. No sé si es el mejor, porque hay en lata, hay en cristal. ¿Qué hago? Con este tipo de envases, que es lo que pasa igualmente con este, es necesario tener en cuenta todas las etapas del ciclo de vida. Si hablamos, por ejemplo, del recipiente de cristal únicamente tomando en cuenta la producción, cómo se fabrica, nos diría que su huella de carbono es elevada. Pero el cristal, por ejemplo, es un material que se puede reutilizar muchísimas veces y eso baja la huella considerablemente. No se puede decir cuál es mejor o cuál es peor porque depende mucho de la calidad de los materiales utilizados para fabricarlo. Y lo mejor sería, por ejemplo, fijarse en algún tipo de etiquetado que pueda tener el producto, donde el uso de sus materiales sean sostenibles. Eso lo pone en los envases. Actualmente, la Comisión Europea está trabajando en crear una etiqueta común, digamos, para que a vista del consumidor sea más sencillo trasladar esa información para que se pueda entender y puedan tomar una decisión. Bien, bien, porque yo como consumidor tampoco se puede hacer demasiado, ¿no? Sí que puedo hacer cosas, pequeñas cosas, pero pues lo que dices, los supermercados o las empresas que producen esto, pues que hagan, que se ponga... Sí, sí. Porque yo veo el agua, que me estoy arrepintiendo un poco, de comprar el agua embotellada con lo rica que está de grifo en Bilbao. Pero 6 botellines. Lo mejor sería a grandes cantidades, si puedes comprar recipientes con mayores cantidades de litros, evitar envases individuales. Vale, esto lo voy a dejar porque tengo yo una botella, voy a reciclar y ya está. ¿Tienes agua en el grifo? Tengo agua en el grifo, sí, no me la han cortado. O sea, que está grandes, pequeñas cantidades con la sal, lo mismo ocurre con la sal, sí. ¿Qué huella de carbono deja la cesta de la compra de Mitchell? Aproximadamente serían unos 30 kilogramos de CO2 equivalente. ¡Ay, mi peso! Fíjate. Si sigues los consejos, digamos, pequeñas acciones, pequeños cambios, digamos, en tu día a día, en tu rutina, podrías disminuir esa huella de carbono hasta un 50%. Así, con pequeñas cositas que hemos dicho antes de producto de aquí, mejor, productos locales, productos ecológicos, de proximidad, de temporada, muy importante también. Ya se me han quedado las 4 o 5 cosas que puedo hacer, así que voy a dejar la mitad de las cosas de mi compra y me voy a pagar. Esto lo dejo. Bueno, Mitchell, pues lo tenemos todo, ¿no? Sí, sí, Eider. Así que, bueno, a partir de ahora mi cesta va a ser más sostenible, teniendo en cuenta la huella de carbono. Pues me alegro, nos vemos, es que ricasco. Sorry, agur. Cuanto más informaciones tengas a la hora de comprar unos productos, cuanto mejor elegirás cómo votar con tu cartera y con tus decisiones de consumo. Esto es imprescindible, es decir, que se refuerce el tema del etiquetado y de la transparencia a la hora de comprar los productos que adquirimos. Es necesario fomentar herramientas de etiquetado, pero también podemos decir que no es suficiente, que no sirve con saber algo para actuar de forma de acuerdo. Quizás muchas veces porque nos sentimos muy pequeños o porque pensamos que los actos individuales pues, no son suficientes. En un futuro muy cercano habrá que poner una tasa en relación al impacto del alimento en concreto en la huella de carbono, porque muchas veces, si no tenemos normativa, al consumidor y al productor se nos olvida parte de la película.
¿Cómo será entonces la comida del futuro si queremos reducir la huella de carbono? En la Escuela de Hostelería de Bilbao trabajan en estrategias de gastronomía circular, donde se aprovecha todo y se abren nuevas expectativas para conseguir proteína de buena calidad, de origen vegetal, con una huella mínima. Estamos trabajando con alimentos de origen de sucedáneos de algas y hacemos simulaciones de productos que ya existen en el mercado. Tenemos por una parte las gambas, por otra parte una simulación de un bonito, aparece aquí con un poquito de aceite. Tenemos por otra parte la anchoa, que independientemente de ser una anchoa que va solitaria, también puede combinarse pues, como una gilda, por ejemplo, y sería la primera gilda vegana. Entonces son productos que simulan productos marinos, pero en este caso son de origen 100% vegetal. Entonces nosotros en el laboratorio lo que siempre hacemos es 3 criterios, ¿no? Un alimento que sea rico, que sea sostenible, que sea saludable y luego, por supuesto, que sea una imitación, un trampantojo del actual, del real. Es decir, si hacemos una simulación con una base de algas para hacer una gamba, pues el formato tiene que tener una forma de gamba y tiene que saber a gamba. El cliente tiene que identificarlo con el producto que está habituado a consumir durante toda su vida. Reduciendo muchísimo el consumo de carne, digo muchísimo porque si comemos tanto que reduciéndola ya sería impresionante. No tiene ningún sentido que la mayor parte del cereal, de las verduras que se cultivan, sean para dárselo de comer a animales que después nos tenemos que comer nosotros. La cadena no es sostenible. El consumo de carne quizás en los próximos años se vaya reduciendo y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es una readaptación del mercado, es decir, que lo que se venda a un precio más caro hace que se compensen las menores cantidades vendidas y de alguna forma es lo que está pasando en el ámbito, por ejemplo, del ámbito de la carne, ¿no? Es decir, que lo estamos viendo claramente la introducción, por ejemplo, de otras formas de consumir carne a través de proteínas vegetales. El micelio augura ser una de las propuestas más revolucionarias para el futuro de la alimentación. Todo un hito producido en Euskadi. Lo más importante que tenemos entre manos es la creación del micelio. Es utilizar las sobras de alimentación que los ponemos como alimento para un hongo unicelular, un micelio, y creamos una proteína consumible que podemos volver a comer. Es decir, de restos orgánicos de alimentación obtenemos una proteína consumible. Pensamos que es un hito y es el ejemplo perfecto de economía circular, sin huella de carbono y con una proliferación muy rápida. La obtención de la proteína de forma con base animal serían años y una producción con huella de carbono muy amplia, y con el micelio en 21 días obtenemos el mismo nivel de proteína. Volveremos probablemente a comer carne como mi abuelo solo una vez a la semana y los otros días, si nos apetece comer carne, probablemente lo que tendremos que hacer es comer proteína vegetal o alternativas a la carne. Una dieta saludable y sostenible debe considerar las implicaciones ambientales y sociales y cumplir con ciertas características en la producción de alimentos. Tal es el caso del uso de los insectos, una alternativa en el futuro alimentario. Los insectos también serán parte de la comida del futuro porque tienen un valor proteico muy alto y la huella de carbono que dejan es muy reducida comparando con el origen animal. Los productos que hemos trabajado, por ejemplo, son tan comunes como unas cookies de galleta, que tienen en su interior harina de grillos, diferentes productos que, bueno, pues que simulan los productos a los que estamos habituados y que si no te dicen nada, pues no sabes que tienen harina de grillo. La cuenta atrás hacia el 2050 ya ha comenzado. O sea, es que nos estamos cargando el mundo. No hace falta hacerse vegano, evidentemente, pero es importante saber lo que comemos, elegir lo que comemos, y a mí me gusta pensar que yo, además de proteger a los animales, estoy votando con el tenedor. Si el resto del mundo y sobre todo las instituciones, los que tienen dinero, no se mueven como yo no voy a dejar de hacerlo. De aquí al 2050 tenemos que cambiar el formato y los alimentos tienen que ser sostenibles, porque no podemos seguir con el consumo que llevamos porque el planeta no lo aguanta. Estamos creando los alimentos del futuro. ¿Es factible pensar que la ciudadanía pueda llegar a tomar decisiones en cuanto a su cesta de la compra pensando en la huella de carbono? Después de la pandemia se ha visto cómo ha habido cambios de hábitos un poco enfocados a precisamente, ¿no?, abrir esa luz de lo que se aspira que consigamos para el año 2050. Consumo local, turismo local, fórmulas como el teletrabajo, ¿no? Las decisiones de inversión se tomen teniendo en cuenta esa transición energética, ese cambio climático al que nos enfrentamos y que nos lleven a, por lo menos gracias a ese concepto de huella de carbono, a saber lo que estamos comprando o al saber por qué lo estamos produciendo de una manera o de otra. El coste de ir a comprar una lechuga o un brócoli, una coliflor al supermercado en este momento es muchísimo más elevado que acercarte
a los mercados, que los tenemos gracias a todos los agricultores que tenemos en Euskadi, en cualquier pueblo. Si hacemos el análisis desde el punto de vista de huella de carbono, ese producto tiene muchísima menor huella de carbono, en tanto en cuanto ha sido producido en un radio relativamente corto, no tenemos transportes, no tenemos sobreembalajes. Una posible medida que sería etiquetar el impacto de la huella de carbono también, igual que se hace con las propiedades nutricionales. El Centro Tecnológico ASTI tiene en estos momentos ya desarrollado lo que se llama el EnviroScore, que es como el Nutri-Score para tener la huella ambiental de cada producto. Consumo local y de temporada. Con esas dos cosas sería la clave para reducir la huella de carbono de los alimentos. Y la etiqueta que se va a poner, cada vez el ciudadano está exigiendo más este tipo de etiquetas. Las emisiones relacionadas con el transporte son las mínimas. Tienen mucho más impacto cómo se ha generado ese alimento, el modelo de agricultura que se ha utilizado. Si es un modelo intensivo, con alto uso de fertilizantes y abonos químicos, o sea... Pero en Euskadi no se da ese modelo. Tienes razón, pero en Euskadi no se da ese modelo. Luego, si incorporamos un sello con una huella de carbono, un sello de huella de carbono en el que midas los productos locales generados en Euskadi y de temporada, saldrían con una huella muchísimo menor. ¿Qué proporción de producción de alimentos en Euskadi es ecológica? Muy baja. No podemos producirlo todo en el entorno local. En general, nuestra economía está globalizada, nuestras empresas son exportadoras en el 90% y nuestra forma de vivir depende de esas exportaciones. Eso no quita para que lo podamos hacer de una manera más razonable o estas cadenas de valor globales se comporten de una manera más sostenible con el medio ambiente de lo que lo estamos haciendo actualmente. Nosotros vendemos fuera. Como todo el mundo nos pongamos en modo local, vamos a volver a la aldea de Asterix. Las empresas producen gases de efecto invernadero con la fabricación, el transporte o el consumo energético de los productos que fabrican. ¿Cómo controlan las empresas vascas su huella de carbono? ¿Puede la industria no ser contaminante? ¿Podemos solucionar nuestras necesidades sin contaminar? ¿Existe una voluntad real en empresas o se quedan en el ecoblanqueamiento o greenwashing? El greenwashing es la propaganda que hace que pensemos que un producto es respetuoso con el medio ambiente sin serlo y con el fin de aumentar sus beneficios. Pensamos que los problemas ambientales están originados única y exclusivamente por el tejido industrial y, sin embargo, esto no es así. Hay estudios que dicen que aproximadamente un tercio puede venir originada por la industria, pero hay otros 2 tercios que se reparten entre el transporte y la parte de vivienda. Es importante calcular la huella de carbono que generan las empresas porque este es un indicador que les ayuda a identificar esos puntos que pueden mejorar y actuar, que es lo más importante. En el sector industrial vamos a requerir mucha innovación para poder transformar sectores que ahora mismo con la tecnología que tenemos son difíciles de descarbonizar porque no tenemos las tecnologías. Y ahí es donde aparece la promesa de desarrollar innovaciones en áreas como el hidrógeno o el hidrógeno verde. La industria, lo que ya estamos haciendo, siempre lo hacemos y siempre lo haremos, será intentar seguir el ritmo de esas necesidades con el desarrollo técnico de los productos que hacemos. Y estamos trabajando, llevamos 50 años en mi empresa haciendo esto y seguiremos otros 50 con toda seguridad adaptándonos. Y lo que a veces queda fuera de la visión de la empresa es que hay una gran parte de su huella de carbono que está asociada a las cosas que son externas, es decir, a sus aprovisionamientos de materias primas, a cómo se comportan subcontratas. La industria ya ha reaccionado frente a la huella de carbono. Es el caso de esta empresa vasca que fabrica la mayoría de envases o embalajes de plástico que podemos ver en los supermercados. Hace unos años se empezaba un poco a ver que los supermercados empezaban a cobrar las bolsas de plástico, las iban a prohibir. Entonces la empresa vio que el siguiente paso iba a ser prohibir el embalaje de plástico, por lo tanto nos venía una amenaza y la empresa decidió convertir esa amenaza en una oportunidad. Se decidió poner a la sostenibilidad como foco. Y el primer paso, antes de nada, fue medir cuánto impacta la empresa, cuántas emisiones genera. Por eso se midió la huella de carbono. Del dato que nos dio la huella de carbono, vimos que
mucho del impacto ambiental que la empresa genera está concentrada en el consumo de las materias primas. Por lo tanto, este dato implicaba cambio. Y el cambio fue pasar de un modelo lineal, de comprar materias primas, transformarlas, producirlas, venderlas y tirarlas, pasar a un modelo de economía circular. Al tejido empresarial vasco yo le pondría un 8 y podríamos mejorar esta nota. Es decir, es un 8 con esperanza de que llegue a un 10. ¿Cómo puede mejorar? Pues realmente haciendo tesoro de todo lo que son las líneas que ahora mismo están encima de la mesa y de los fondos que están llegando por parte de la Unión Europea. En esta empresa han sustituido envases hechos con más de un tipo de plástico por otros fabricados con un solo material para facilitar su reciclabilidad. Además, han pasado a usar energía renovable en todo el sistema productivo. Al final, un cambio lleva a otro cambio. Hemos tenido que invertir en maquinaria para el consumo específico de este tipo de materias primas, hemos tenido que formar al personal. Todo esto nos ha ayudado a poco ir reduciendo nuestra huella de carbono. La reducción de nuestra huella de carbono equivale a lo que emitirían unos 2.000 coches por año. Tenemos que intentar que cada paso que demos vaya buscando esa reducción en huella de carbono, vaya buscando esa sostenibilidad, pero sostenibilidad no solamente medioambiental, también social y, por supuesto, económica. Ahora es el momento de examinarnos a nosotros mismos. Trabajamos desde una oficina donde se encuentra el equipo de redacción, guión, producción y edición. La luz es de bajo consumo, la calefacción es eléctrica y el agua caliente es por gas natural. Tenemos un microondas, un fregadero y una nevera en el área preparada para comer o tomar un café. Enchufamos a la red 12 ordenadores y una impresora. Generamos una media de 50 impresiones diarias y un cartucho de tóner al mes. Usamos el teléfono, mucho, concretamente 2 fijos y 6 móviles. Salimos a grabar 5 días por semana. Van un mínimo de 3 personas y un máximo de 5. Se desplazan en un automóvil de gasolina y recorren una media de 100 kilómetros diarios. Yo voy a las grabaciones en mi vehículo, por comodidad, lo confieso. Calculo que recorro unos 70 kilómetros al día en mis jornadas de grabación. Con todos estos datos, ¿cuál es la huella de carbono del programa? ¿Cuánto podemos reducirla? Es el momento de conocer nuestra nota. Los resultados han sido aproximadamente de unos 15 toneladas al año que se generan, que se emiten en esta productora. Los resultados están dentro de la media para el sector. ¿Cómo podemos reducir esta huella de carbono? El aspecto que más ha impactado a la productora es el tema de la movilidad. Una de las iniciativas es propiciar el uso del transporte público. Otra cosa que se puede también aportar sería el tema de los vehículos eléctricos. En segundo lugar se lo lleva el tema de la energía. Lo ideal sería optar por fuentes renovables. Si podemos contratar una comercializadora de energía verde, perfecto. Pero también en los pequeños detalles también se puede aportar. Y atención, porque la tecnología pasa muchas veces desapercibida, pero ahí está. No imprimir documentos a menos que sea estrictamente necesario. Tener nuestra documentación en digital. Le enviaré correos electrónicos muy cortitos o innecesarios, WhatsApps innecesarios también, de OK, un emoticón, pues gestos innecesarios, digamos, también podrían ayudarnos, evitándolos, a reducir nuestra huella de carbono. Otro aspecto a mejorar puede ser también el poner la calefacción en una temperatura no muy elevada y el aire acondicionado tampoco muy frío. Resumiendo, si seguimos estos pequeños pasos, podríamos reducir esa huella hasta un 40%, pasando de 15 toneladas a aproximadamente 9 toneladas, que está completamente dentro de la media del sector. Tomamos nota de los aspectos a mejorar. Algunas compañías ya adoptaron medidas hace 50 años. Es el caso de esta empresa especializada en conversión de energía que desarrolla, entre otros, equipos de electrónica, de potencia e ingeniería eléctrica. Productos donde se integra siempre la variable ambiental. Llevamos 5 décadas trabajando en un objetivo que es el de la electrificación de la sociedad. Cuando empezamos a disponer de nuestras propias instalaciones, ya desde el principio, en el año 92, instalamos paneles solares. Y posteriormente, cuando hemos tenido ya instalaciones más grandes, productivas, es cuando realmente hemos empezado a aprovechar el beneficio de aplicar ese tipo de tecnología. Realmente no producimos toda la energía que consumimos, ni mucho menos. Lo que sí que hacemos es tener contratos de energía verde, por ejemplo. Nuestra contribución a la reducción de la huella de carbono básicamente está basada en ese apoyo en generación limpia con las instalaciones fotovoltaicas. Lo hacemos en nuestra red de recarga de vehículo eléctrico propio para la flota que utilizamos en nuestra acción diaria.
La huella de carbono no solo exige un cambio y una gran inversión, también puede convertirse en un factor de competitividad. Nuestro tejido empresarial está formado principalmente por pymes que tienen que competir a nivel global, además. No hay una reglamentación que penalice o que multe a aquellos que no lo hacen lo bien que debieran, pero sí es cierto que se está convirtiendo la variable ambiental en un argumento de venta, en cuanto a que el consumidor cada vez es más consciente de que quiere tener un planeta mejor y entonces exige a los productos que compra que, a su vez, también tengan un mejor desempeño ambiental. Pensamos que la parte negativa es el coste y el esfuerzo de la transformación, pero la parte positiva es que puede haber ganancias en términos de competitividad en esa transformación hacia la sostenibilidad. Cuando las empresas más grandes han optado por adherirse a iniciativas tipo Race to Zero, pues han hecho que sus proveedores a su vez también tengan que actuar y estos a su vez han traccionado a los suyos. ¿Será posible que las empresas consigan la neutralidad climática? No se puede llegar a una neutralidad de carbono, pues todos queremos vestirnos, todos queremos comer, todos queremos ir al cine. Salvo que volviésemos a la época de las cavernas y cuando hacían fuego también generaban emisiones de gases de efecto invernadero, para poder llegar a esa teórica neutralidad lo que debemos hacer es compensar el resto de las emisiones que no somos capaces de reducir, replantar bosques, proyectos de captura de CO2. Sin embargo, algunas empresas publicitan falsas soluciones. Hay empresas, como por ejemplo algunas que conocemos en España, que podríamos decir lo que están haciendo ahora mismo es, al tener más poder adquisitivo, están quizás contaminando en otra parte del mundo, pero en otro lado del mundo comprando cuotas de mercado que lo que le permiten de alguna forma es tener acceso a una mayor facilidad a la hora de contaminar. Es decir, es una forma que no soluciona el problema, sino que más bien lo redistribuye, pero de una forma muy anclada a lo que es el poder monetario y el poder de compra. Es que muchas veces nos hacemos trampas. Lo que ha ocurrido en muchos sectores, y también en el País Vasco, la parte material de la producción la hemos externalizado, y cuando vemos los números de cómo tenemos las emisiones sí que podemos ver que hay reducciones relativas de las emisiones de la industria. Pero lo que ha pasado es que hemos llevado la producción a otros países y entonces la contabilización de esas emisiones pues quedaría en la mochila de países como China o países del sudeste asiático. El greenwashing, lo que sería el lavado, es decir, de lo que es la marca, es decir, estás violando unos derechos humanos o estás más bien contaminando más y luego pones en marcha una serie de campañas que sensibilizan a tus consumidores a que eres muy verde, a que eres muy respetuoso de los derechos humanos, pero sin embargo, lo que es muy importante es que un mecanismo que hace que todo esto vaya desapareciendo es el mecanismo reputacional. Las empresas viven de reputación, la reputación es su primer activo. Una empresa que ve caer su reputación, que ve que realmente que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está proclamando, pues ve claramente unos consumidores que dejan de consumir sus productos por una clara decisión. Si nuestra industria quiere seguir vendiendo y quiere seguir exportando, va a tener que decir que lo produce y que es respetuoso con el medio ambiente y que no tiene huella de carbono. Porque yo creo que para la industria se da una ventana de oportunidad y este debate se ha acelerado y ahí tenemos oportunidades porque nosotros sí tenemos capacidades para producir acero verde. ¿Y se les puede exigir más? Porque quizá estamos exigiendo mucho a la ciudadanía, pero no tanto a productores, transportistas, tiendas de alimentación. Quien mejor ha hecho los deberes en los últimos años, sin ninguna duda, quien más ha reducido su huella de carbono es la industria. Nuestro sector industrial ha reducido más del 50% en los últimos 20 años las emisiones de gases de efecto invernadero. No tenemos que olvidarnos que son unas pocas empresas, ¿no? El 1% casi es el responsable del 80% de emisiones a nivel mundial. Entonces, claro, estamos hablando de actividades individuales cuando la responsabilidad en gran medida cae en unas pocas grandes empresas. ¿Cómo es o cómo debería ser la industria vasca del futuro teniendo en cuenta la huella de carbono? En la industria se ha dado cuenta de que su supervivencia pasa por ahí, de que es una ventaja competitiva para el día de mañana tener ese posicionamiento más sostenible. ¿Cómo tiene que ser la industria del futuro? Respetuosa con el medio ambiente. Es decir, tienes que buscar el equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente. Cuando hemos antepuesto el desarrollo económico al respeto al medio ambiente, nos hemos cargado el planeta. Debemos de conseguir un desarrollo que sea desarrollo pero que sea sostenible, porque si no es sostenible no va a ser desarrollo, pero es que si no es desarrollo tampoco va a ser sostenibilidad, porque la vuelta a la caverna está descartada. Aunque es verdad que quizá en Euskadi las empresas están cada vez haciéndolo mejor, ahí tenemos una serie de empresas energéticas cuya principal actividad está basada en los combustibles fósiles que quieren perpetuar su actividad a través de a veces falsas soluciones, como puede ser las compensaciones de emisiones de CO2, pero vamos a plantar bosques. Hay que empezar a planificar
qué se hace con esas industrias o esas empresas que son súper contaminantes. Lo que tenemos que hacer es industrializar la transición, no quedarnos mirando a que nos pongan la placa fotovoltaica que viene de China o no sé qué, no, hacerlo nosotros. Ir a aquellos nichos en los cuales realmente seamos competitivos y podamos sacar una ventaja. Hagamos esos mecanismos de transición que también permita que, bueno, pues que al ciudadano le llegue esa aceleración del nuevo modelo, de la nueva economía que tenemos que crear. La transición también es social. Existen mecanismos de transición justa en muchas partes y también en Euskadi, pero tenemos que empezar a tener también más presente la transformación social. ¿Y será habitual que nuestras empresas paguen impuestos verdes? Hay un mecanismo que se llama el comercio de derechos de emisión, que las que emiten emisiones de CO2 tienen que pagar, y eso está en el precio. Cada vez más los clientes están pidiendo estos certificados de carbono. ¿Hacia dónde va la industria vasca? Yo quiero seguir teniendo un peso importante de industria vasca limpia hacia el año 2050 y, por supuesto, va a haber empresas que se están transformando, innovando y apostando por una descarbonización. El ser humano cada vez se mueve más por cuestiones de trabajo y de ocio, y esto tiene un coste. Por ejemplo, según Climate Trade, una familia vasca de 4 personas que vuela de Bilbao a París y se queda allí una semana de vacaciones genera casi 1 tonelada de gases de efecto invernadero, entre vuelos, taxis, noches de hotel, comidas en restaurantes y actividades turísticas típicas. Por otro lado, el comercio mundial depende del transporte, y el transporte en Euskadi es el responsable de unos 6 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, según datos de IOBE, la Sociedad Medioambiental del Gobierno Vasco. ¿Cómo avanzamos hacia la descarbonización del transporte? ¿Asistimos al fin de los vuelos baratos? ¿Cómo serán las ciudades del futuro, el transporte interno, la entrega de mercancías? ¿Cuáles son las claves de la movilidad del futuro? Si no somos capaces de transformar la movilidad en una movilidad más sostenible, pongamos en un horizonte de 10 años, es muy posible que nos enfrentemos a restricciones mucho más serias. Este proceso está en marcha, simplemente hay que empezar a tomar las decisiones ahora. La forma en la que nos moveremos en un futuro cercano cambiará. De hecho, el cambio ya está aquí, en forma de aerotaxi, aeronaves autónomas más propias hasta ahora de la ciencia ficción. Esperamos que en la década del 2030 sea una realidad movernos con un aerotaxi como este. Ya lo hemos volado. Lo primero es regular cómo va a ser ese espacio aéreo futuro. Ya se está trabajando desde el año 2014 en Europa y se llama U-Space. U-Space es el entorno en el que se van a volar todos estos aerotaxis y van a volar en torno a unas distancias de 100 a 300 metros de altura en la ciudad, y todo este espacio aéreo estará regulado mediante corredores. Habrá una especie de autovías imaginarias ahí en el espacio, en el que en una altura se moverán los drones, en otra se moverán el transporte de mercancías y en otra la movilidad de pasajeros. Todos estos aerotaxis van a ser 100% eléctricos. Aterrizarán y despegarán en vertical y luego se moverán en horizontal como un avión normal. Este aerotaxi puede alcanzar hasta 120 kilómetros por hora. En la década del 2030, alguien va a poder subirse a un aerotaxi en Barakaldo, en Bilbao, en Tolosa, en Donosti o en cualquier otro pueblo o ciudad. Nuevas formas de volar y otras que podrían desaparecer por el bien del planeta, como usar el avión para escapadas cortas. Hemos sido invitados a desear viajes de 2 días, de 3.000 kilómetros, para poder ver, pues, no sé si las pirámides de Egipto o pues, el Big Ben. Y yo creo que eso, en un escenario postpetróleo, es algo que tenemos que abandonar. Es algo que tiene que hacerse, pero desde un diagnóstico compartido por la sociedad, porque solo si se entiende es cuando la gente va a poder aceptar, por ejemplo, que el número de vuelos vaya a estar regulado. En el caso de la aviación, la descarbonización plantea retos muy importantes, porque no existen tecnologías ni fuentes de energía que puedan sustituir los combustibles actuales. Se va a ir haciendo más restrictivo, durante un tiempo al menos, el transporte por vía aérea, en la medida en que se vaya incorporando el coste del impacto medioambiental que supone volar en avión. Lo más probable es que terminemos viendo que en el propio precio de los billetes de avión pues, se refleja ese impacto medioambiental. En tiempos de emergencia climática, el tren está llamado a ser una alternativa más económica y más sostenible para los desplazamientos. Determinados tipos de vuelos de la duración de menos de 1 hora probablemente se vean eliminados porque realmente es mucho más fácil y mucho más cómodo en algunos casos, más barato y desde luego en términos de huella de carbono imprescindible su reducción, utilizar por ejemplo un tren para un desplazamiento. En el caso por ejemplo de Bilbao a Madrid o de Bilbao a Barcelona sería mucho más efectivo tener
unos trenes eficientes que llevan a cabo este tipo de transporte sin utilizar los aviones. Y sobre todo, la huella de carbono se reduce de una forma muy importante. Ya hemos visto que el aerotaxi se presenta como una opción en un futuro cercano, pero ¿cómo funcionaría este vehículo? Cojo el móvil, miro dónde está el aerotaxi más cercano, me acerco, abro con el móvil la puerta, subo los escalones, me siento. Es el asiento el que gira y se pone mirando hacia adelante. Hay una voz que te acompaña en todo el viaje. Welcome on board, Grupo Ibérica. Las hélices delanteras están en la parte inferior para que tu experiencia sea ver el cielo, las nubes. Nosotros diremos, bien, quiero ir de este punto al punto B, subirá, entrará en un corredor y a través de ese corredor nos llevará al destino. Nos queda por saber si el aerotaxi será un lujo que pocos se puedan permitir. Un trayecto entre Formentera e Ibiza por aire, por pasajero, podía ser de 85 euros por persona. De Formentera a Ibiza en 13 minutos frente a los 40-50 minutos que puede tardar un barco en realizar el mismo trayecto. Y si hablamos de movernos por la ciudad, la electrificación del parque de vehículos y el uso del transporte público se presentan ya como asignaturas de obligado cumplimiento. La movilidad de los próximos años será inevitablemente una movilidad verde, donde verde significa probablemente un mayor número en el parque de coches que van circulando en Euskadi de eléctricos, es decir, electrificados, pero también pasa por una reducción del propio transporte privado, un incentivo por el transporte público y pasa también por fuentes alternativas, es decir, podemos movernos también utilizando lo que son las bicicletas eléctricas, medio de transportes alternativos. Yo creo que en el transporte es donde más pinchamos cuando se trata de movernos por motivos laborales, y aquí está claro los atascos que se forman, no cumplimos. Y a mí es una de las espinitas que tengo clavada yo en mi caso, porque por conciliación familiar me resulta muy complicado. Igual puedo ir una vez o dos a la semana en metro, me cuesta mucho y me da mucho dolor no poder hacerlo. También se pueden cambiar determinadas cosas en las ciudades que hagan que la ciudad sea más fácil para los ciudadanos, ¿no? Que sean conceptos como las ciudades de 15 minutos, conseguir que en ámbitos relativamente pequeños se puedan prestar la práctica totalidad de los servicios que requiere la ciudadanía. Servicios de salud, servicios de educación. En Euskadi los últimos datos indican que entre el 38 y el 41% de las emisiones de la huella de carbono está producida por el transporte. La nueva ley de cambio climático contempla restricciones a los vehículos más contaminantes en el centro de ciudades de más de 50.000 habitantes como Donostia. Ya existe un plan en la ciudad de San Sebastián, se llama Datorre en Donostia. Lo que se verá será que hay zonas zonas perimetrales por las cuales circularán los vehículos que no podrán acceder a los interiores, al interior de la ciudad. Podrán circular solamente por unas vías determinadas, mientras que el resto será destinado solamente para los habitantes, para los residentes o los vehículos que están trabajando. Lo que se va a hacer con este plan es extenderlo a todo el centro de la ciudad. La idea es que la estampa cambie totalmente. Hace falta también opciones de transporte que no dejen algunos barrios, digamos, descolgados, de manera que de alguna manera fuerzan a que tengas que utilizar el coche. Aunque la ley de cambio climático, la de 2021, establece que los coches, los vehículos, tanto los que sean colectivos como los que sean particulares, sean más eficientes para el transporte. Y segundo, que haya una red de recarga que esté disponible. Eso va a tener que aumentar. Para 2050 los vehículos tienen que ser cero emisiones. Hay una iniciativa muy interesante en Pamplona y es una cooperativa de movilidad eléctrica compartida. En lugar de que cada persona compre su propio coche eléctrico, asociados en forma de cooperativa sin ánimo de lucro, se compra un parque de coches eléctricos y a través de una aplicación tú puedes reservar cuándo está libre el coche para poder utilizarlo para tus usos. También el reparto de mercancías tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias. En ello trabaja una empresa vasca especializada en soluciones de movilidad eléctrica, que está sustituyendo la actual flota de vehículos de correos por una 100% eléctrica. Ya han cambiado más de 1.000. Históricamente el sector del vehículo eléctrico no ha estado maduro, faltaban servicios, falta conocimiento y hay cierta inseguridad por parte de las personas y de las empresas a hacer este salto a lo eléctrico. Entonces, desde ese punto de vista, un poco empatizando con el cliente, nosotros lo que tratamos es de ayudarle en este camino. Se analiza la tipología de flota, la tipología de vehículo que requieren, se diseña el vehículo que necesitan y una vez que ya tenemos el vehículo empieza este cambio de lo que es la flota actual. Entendemos que durante este cambio va a tener una flota mixta hasta que llega al punto que ya son 100% eléctricos.
la iniciativa de Correos en este salto a lo eléctrico, ¿no? Con la primera entrega de nuestras primeras 600 motos, que luego se han ido incorporando más a lo que es la flota, ya ha reducido la huella de carbono en 670 toneladas en estos escasos 2 años que lleva funcionando. Vamos poco a poco haciendo el cambio. El transporte marítimo es otro sector que debe combatir la huella de carbono, transformándose. Aquí tenemos el Orche, es el caso de una hibridación de un barco que no era en origen eléctrico para convertirlo en eléctrico. Este es un ejemplo pequeño, pero evidentemente como esto, luego en el mundo tenemos enormes barcos que tienen la misma tecnología, aplicada de otra manera, a otra escala. Un barco en sí es una isla y cuando está en medio del mar no tiene cables para enchufar y alimentarles eléctricamente, entonces tiene que generar su propia energía. Hoy por hoy eso se está haciendo fundamentalmente en el caso de los barcos híbridos, los barcos que tienen propulsión eléctrica, se está haciendo generando esa energía dentro del barco, evidentemente, y no hay otra manera, utilizando combustibles fósiles, gas o gasoil. Ese generador eléctrico genera la electricidad que luego el barco utiliza. Permite un montón de baterías en el barco, que aguanta bien tener un montón de baterías, son los que le va a permitir moverse con contaminación cero en entornos donde esto puede ser más peliagudo, por ejemplo, en instalaciones portuarias, y de esa manera sigues contribuyendo poco a poco a bajar la huella de carbono, también en el uso de los barcos. Ya sea por cuestiones económicas, medioambientales o de imagen, lo cierto es que la demanda de vehículos eléctricos es cada vez mayor. Estos vehículos tienen menor huella de carbono en lo que es en los entornos urbanos, porque no contaminan en esos entornos urbanos, que es donde necesitamos extraer la contaminación, porque no generan ruido, porque no generan contaminantes. También es importante la imagen que dan las empresas, porque para las empresas es importante cómo los percibe la sociedad. Entendemos que poco a poco también irá entrando en lo que es el usuario particular y en algún momento Nuuk Mobility también dará ese salto. 2050 no perdona. Construir un nuevo futuro pasa urgentemente por preocuparnos de nuestro presente. Tenemos que ser conscientes de la gravedad del problema. No tenemos que mirar para otro lado. Tenemos que ser valientes en hacer un buen diagnóstico de la situación y no ser como la orquesta del Titanic que mientras el barco se hundía seguía tocando. Cuando pienso en la Euskadi de 2050 tengo lo que se llama ecoansiedad. Estoy muy preocupada y parte de esta preocupación parte de haber sido Amatxu, porque me doy cuenta de que les estamos dejando a un mundo a los que vienen detrás que lo van a tener muy complicado. Esta es mi casa en la que duermo, pues mi casa es el planeta, es el mundo y lo tenemos que cuidar, si no lo cuidamos... Es la asignatura pendiente realmente, reducir la huella de carbono del transporte en Euskadi. ¿Hasta dónde llega? Es la gran oportunidad. Que seamos capaces de liderar nosotros la transición hacia el transporte colectivo con nuevas tecnologías y con respeto hacia el medio ambiente, pero es que es mucho más fácil electrificar los autobuses o los trenes que los vehículos o que las motocicletas. Y precisamente es que esos fabricantes es que están en Euskadi. Nos moveremos en tren, dejaremos de usar vuelos para ir no demasiado lejos. La gran apuesta que está haciendo Europa es el ferrocarril. Pues igual tenemos que ser conscientes de que viajar de Donostia a Madrid tiene que costar 6 horas. O sea, este modelo está llevándonos a unas vidas que son de por sí insostenibles, que son vidas... Tenemos que asumir en el 2022 que ir a Madrid cuesta 6 horas de Donostia. Estamos en plena transición y también la movilidad transita. No quiere decir que nos vayamos a mover menos, sino que nos vamos a mover diferente. No debo ir en avión porque tú quieres un medio de transporte que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente, no que no vaya, que tarde 6 horas, porque si no, o sea, la transición es hacia adelante, no hacia atrás. Igual también tenemos que pensar en movernos menos. En la pandemia es cuando más se ha reducido el impacto de las emisiones de efecto invernadero, también relacionadas con el transporte. Hemos visto cómo podemos vivir y mantener muchas cosas esenciales sin movernos tanto. Yo creo que vamos a un modelo híbrido en el que aparecerán esas nuevas tecnologías en las que ya estamos trabajando, y que antes coches con baterías, transporte impulsado por hidrógeno, son los dos grandes medios con los que se espera que el día de mañana cambie ese transporte. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que desaparezcan, pero no porque desaparezcan, sino porque de verdad se transformen teniendo en cuenta los vectores energéticos del futuro. Euskadi ha demostrado que es posible crecer económicamente, en los últimos años más de un 20%, y a la vez reducir 35% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y creéis que Euskadi conseguirá la neutralidad climática en 2050? Antes.
antes. Estamos reconvirtiendo nuestra industria hacia una industria sostenible. Y ese es el camino. ¿Por qué antes? Porque las circunstancias están empujando al mundo, pero particularmente a nosotros. La diferencia entre la economía vasca fundamentalmente y las que nos rodean es la capacidad de innovación. Es la innovación la que transforma las economías. Dudo de que se consiga una neutralidad climática en Euskadi. Los objetivos que son totalmente insuficientes y nada alineados con los objetivos que se plantean desde la Comunidad Europea, pero sobre todo desde la comunidad científica. Ya lo ven, nuestras decisiones a la hora de consumir, movernos o trabajar influyen en el deterioro del medio ambiente. Lo que hagamos ahora, bien o mal, repercutirá en el futuro. En el próximo programa hablaremos de la alimentación. ¿Qué comeremos dentro de 25 años? ¿Será sostenible seguir consumiendo alimentos procesados en la otra punta del mundo y transportados miles de kilómetros hasta nuestras neveras? ¿Solo los ricos podrán mantener una alimentación kilómetro cero, eco y sostenible? La alimentación o la falta de ella, porque el hambre es una cosa muy seria. Ya lo cantaba Elvis Presley, su hambre quema, así que empieza a vagar por las calles de noche y aprende a robar y a pelear en el gueto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car.